Bienvenidos a la Ciencia de la Mente, tu analgésico para la vida moderna. La noche de hoy les acompañamos, como siempre, Ángel García, ¿Qué tal, gente? Muy buenas noches. Patrick Mesa Hola chicos, chicas, chicas, como dirían Luis, buenas noches a todos. y quien les habla de este lado, Luis Filoria. Ángel, ¿cómo estás? Bien, excelente. En la noche de hoy tenemos un programa especial, ¿cierto, Luis? Especial, muy especial y sobre todo oscuro. Ya que estamos en el mes de Halloween, pues no todos los monstruos, no todas estas historias de terror se quedan en la ficción. Lamentablemente, como suele suceder, pues la realidad supera la ficción, Ángel. Sí, y bueno, no es algo que esté tan alejado, ¿no? De lo que estamos comenzando a presenciar actualmente con ciertas investigaciones y ciertos adelantos en el campo psicológico que estamos presenciando, ¿no? Y que también por nuestro lado en la Sociedad Peruana de Investigación Psicológica estamos realizando también. Hay todo un universo en algo que se llama, Ángel, o se define, mejor dicho, como la personalidad oscura. Sí. Y bueno, básicamente, si uno se pone a pensar, ¿no? Se pone a reflexionar, ¿no? Personalidad oscura, ¿no? ¿Qué será, no? Una persona que es un poco extraña, tal vez, ¿no? Una persona que es rara, ¿no? Que yo veo que puede comportarse de manera extraña. Y bueno, a veces sí, a veces no. Porque comportamientos extraños, como ya hemos mencionado en episodios anteriores, puede haber de parte de diferentes tipos de condiciones, ¿no? Ergo, bipolaridad, esquizofrenia, sí, psicosis, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Que ya hemos mencionado anteriormente. Pero hay unas características especiales de ciertas personas que a veces no escapan tanto de lo que vemos cotidianamente y que muy pocas veces lo hemos tomado en cuenta como rasgos oscuros, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de tres variables muy importantes y que se encuentran más presentes de lo que creeríamos en nuestra cotidianidad. Narcisismo, psicopatía y maquiavelismo. Bueno, Ángel, acá en mis investigaciones encontré que el uso del término, entre comillas, oscuro, implica que las personas que poseen esos rasgos que acabas de mencionar tienen características, las que acaba de mencionar, por cierto, que dificultan las interacciones tanto en el ámbito personal y afectivo como en el profesional y laboral. Son características que se pueden ver en, y no exclusivamente, pero destaca, en empresarios, emprendedores y políticos, aunque, y esto hay que subrayarlo, nadie está exento de poder encajar en ese perfil. Ahora, la triada oscura es un término que surge, Ángel, en los años 90. Fueron los estudios y la descripción de los psicólogos Paul Hus y Williams de la Universidad de la Columbia Británica quienes acuñaron esa dimensión en el año 2002. Aunque hay que señalar, Ángel, un aspecto muy importante. Según estos estudios, cuando se habla de la tríada oscura, no se refiere o no se hace referencia a un trastorno de la personalidad, sino a un conjunto de rasgos subclínicos que definen un tipo de comportamiento adverso y que genera un gran malestar en el entorno. Así es. Y tengamos en cuenta también las definiciones de cada uno de estos rasgos, ¿no? De estas partes de la personalidad, que si bien son inherentes al ser humano y que todos podemos presentar en algún momento, hay niveles y ciertos niveles que llegan a ser nocivos, tanto para nosotros como para nuestro entorno, ¿no? Entonces, definamos, ¿no? ¿Qué es el narcisismo, no? Te pregunto, así una pregunta muy vaga, Luis. ¿Qué crees que es el narcisismo y si conoces a alguna persona narcisista también? Caramba. Bueno, básicamente uh, se le conoce también al narcisismo de un modo bastante coloquial, al menos por estas latitudes, como yoísmo.
mime yo conmigo, todo yo. Mm, sí, Gira todo gira en torno a mí, a mis deseos y a mis apetencias, sin importar el otro o el colectivo incluso. mm, Solo lo que yo deseo, lo que quiera o lo que a mí me guste. así es. Aunque bueno, ahí como que nos fuimos al final, ahí nos fuimos un poquito hacia el maquiavelismo, ¿no? Pero en sí el narcisismo es esta característica propia, ¿no? De las personas de centrarse en sí mismo, ¿no? De que todo lo que sucede, todo lo que pasa, gira solamente en torno a esa persona, a este sujeto. Y es más, hay otra de las características más importantes dentro del narcisismo que es que fantasean, ¿no? Tienen estas fantasías de tener un gran poder, ¿no? Tener poder ilimitado y además que necesitan la admiración de los demás. Necesitan que los demás siempre estén adulándolos, los admiren por A o B cosas, sea positiva o sea negativa. Que como ya sabemos, somos seres humanos, muchas veces tendemos a irnos hacia lo negativo más que lo positivo. Ahora, la psicopatía está muy ligado a esto, ¿no? Muy ligado al narcisismo y el maquiavelismo ni hablar, ¿no? La psicopatía, si bien se puede relacionar con una falta de empatía, que vendría a ser la apatía, psico, este término, este prefijo anterior de psico, quiere decir, o bueno, deriva de este término psicológico, ¿no? De alma, pensamiento, cognición, ¿no? Entonces, es una forma distorsionada de la empatía. ¿M? Es un rasgo básico que convierte a la persona en un ser manipulador, que es poco de fiar, poco confiable, y que es desinteresado por los sentimientos de otra persona. Aquí está el término, el sufijo apatía, ¿no? Justamente este desinterés por las demás personas, sentimientos de las demás personas, más allá de simplemente sus propios fines, ¿no? La manipulación entra ahí. Es una persona que disfruta, le gusta mucho jugar con las emociones y los sentimientos de las demás personas. Le gusta manipular y transformar todo a su favor o a su conveniencia, ¿no? Y esto hace que sea una persona poco confiable, ¿no? Recordemos el cuento de Juan y el lobo, creo que era, no recuerdo muy bien, pero de este niño que solía decir que viene el lobo y al final no venía, ¿no? Bien, eso es un claro ejemplo de cómo manipulas los sentimientos de las demás personas y eso te vuelve una persona poco confiable. ¿Has visto esto alguna vez en tu acontecer diario, Luis? Oh, montones de veces. Es más común de lo que parece, Ángel. Sin embargo, como tú bien dices, hay niveles. Hay personas, digamos, que lo hacen en menor medida, mientras que otras viven de ese modo. Sí, bueno, y a esto, ahora mira, ¿no? Tengamos en cuenta, ¿no? Narcisismo, persona que se centra en sí misma y que fantasea con un poder ilimitado y necesita ser admirado por los demás. Conjuguémoslo con la psicopatía, ¿no? Una persona manipuladora, poco confiable, no es de fiar y que no le interesa lo que sientes, ¿no? Se va configurando algo ahí, se cocina algo que ya comienza a oler, ¿no? A esto Sí, súmale una el sopita maquiavelismo. Sí, de una sopa de cocción. sí. A esto sumémosle el maquiavelismo, ¿no? Un tercer rasgo, ¿no? Ahora, ¿qué es el maquiavelismo, no? Son personas que tienen este comportamiento, ¿no? Un comportamiento marcado, ¿no? Que tú lo ves a simple vista, ¿no? Dices, ah, esta persona es extraña, ¿no? Que se caracteriza por ser o tener actitudes cínicas. Veamos el cinismo como tal, ¿no? Una persona cínica y que adopta estrategias para el fin, para su único fin de beneficiar sus propios intereses. Si bien el psicópata es manipulador, es decir, desea hacerlo, el maquiavelismo, la parte maquiavélica, lleva a que lo haga real, a que lo ejecute para sus propios intereses. Y ahí tenemos las tres o los tres componentes, ¿no? Los tres caballeros del apocalipsis, como se diría, ¿no? Correcto, sí, sobre todo en el maquiavelismo, aquellas personas que ven a los otros como medios para lograr un fin, sin Sí, importar qué sea.
a quién Recor- afecta o a quién le puede estar por encima. Correcto. sí, recordemos la frase de Maquiavelo, ¿no? Que justamente de él proviene el término maquiavelismo, ¿no? En el libro El Príncipe, ¿no? El fin justifica los Sí, medios, ¿no? claro, el apartado del maquiavelismo viéndolo desde ese punto de vista, por supuesto que sí, claro. Pues Nicolai vivió en un contexto histórico un tanto diferente al que nosotros vivimos hoy. Probablemente se haya desarrollado de un modo distinto para plasmar esa clase de ideas, que dicho sea de paso, bueno, las siguen estudiando hoy en día a modo académico, no realmente con fines perniciosos, ni que vayan en detrimento del colectivo, sino como un sujeto, un filósofo, un pensador, así como pues hubo muchos otros. Sin embargo, por supuesto, ya si aplicamos esta premisa que acabas de mencionar a niveles personales, sobre todo ya, eh, sí puede ser muy poco positivo, dado que si vives en base a tus intereses sin importarte lo que sienta el otro o cómo eso pueda afectar al otro, bueno, ya eso puede tornarse en un rasgo que habría que corregir. Sí, y es que bueno, como te mencioné al inicio, ¿no? El tema de esto está presente en todos en sí. Todos tenemos cierto nivel de narcisismo, cierto nivel de psicopatía y cierto nivel de maquiavelismo, ¿no? Es también importante dejar de satanizar el término psicopatía, ¿no? Porque generalmente asociamos psicopatía a asesino, ¿no? Y la realidad es que no es así, ¿no? La realidad no es así. Psicópatas, hay psicópatas sin ser asesinos, ¿eh? Hay psicópatas buenos y psicópatas malos. Este apartado, Ángel, está interesante. A ver, ¿cómo podríamos definir a un psicópata bueno? El psicópata, por lo general, como ya lo he mencionado aquí en este punto, ¿no? Son personas manipuladoras y desinteresadas por los sentimientos de los demás, ¿no? Es decir, que quieren siempre guiar una masa, quieren siempre manipular a alguien, ¿no? Y es para algo que necesitan hacerlo, ¿no? Eso suena como alguien que quiere mi voto. Así es, efectivamente. Y bueno, si entramos a temas de política, sí, a veces hay candidatos buenos y candidatos malos. Esto lo vemos más común y de manera más típica, ¿no? Del tema del psicópata bueno en estos grupos colectivos, ¿no? En los colectivos que a veces pueden estar yendo por una buena causa y a veces por una mala causa. Centrémonos en los colectivos de buenas causas. Los líderes, por lo general, tienen este rasgo de psicopatía. Tienden a ser muy buenos manipuladores, por eso llevan masas, ¿no? Y el desinterés por los sentimientos de los demás llevan a que todos lleguen a confiar y a necesitar o a determinar que el sentimiento de este líder es el sentimiento de ellos. Eso es algo positivo, de cierta manera. Tampoco vayamos a los extremos, ¿no? Pero ya si vamos de manera negativa, nos metemos en la política, como bien lo has mencionado. Bueno, no solo la política, porque también me suena, no sé si recuerdas Georgetown, el Kool-Aid, suicidio en masa. Sí, por supuesto, por supuesto. Y ahí también están. Sí, es que son personas realmente cautivadoras, con un verbo de verdad muy bien trabajado, o quizá forme parte de algún rasgo natural de esa persona, contar con un verbo pues privilegiado que permite endulzar los oídos de los demás. Y fíjate, termina, a veces desemboca todo esto en toda esta manipulación, todo este te quiero, pero tienes que hacer lo que yo digo, porque lo que yo quiero es el bien, entonces por lo tanto, si tú eres una buena persona, tienes que hacer el bien también. Se juega mucho con la definición del bien en cuanto a la manipulación de ciertos individuos, porque al parecer, Ángel, todos, sin excepción, buscan o su fin último es el bien. Sí, 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 sí. Si tenemos en cuenta, ¿no? Y justamente como entramos a este tema de creencias, ¿no? Una creencia bien llevada, bien guiada, ¿no? O sea, que está, por lo menos que está correcta, ¿no? En ciertos puntos, en ciertas cosas, más allá del dogma, es aquella que te dice, o bueno, lucha o va en pos de la paz, ¿no? En pos
del orden en sí, ¿no? Obviamente a través de fines o a través de causas buenas, ¿no? Tampoco es como el tema este de todos nos suicidamos, ¿no? Eso no te lleva a la paz, bajo ningún pretexto, ¿no? Porque ya, te lo pueden teorizar, ¿no? Así como comentábamos en anteriores episodios, ¿no? Te lo pueden teorizar, te pueden meter todo un rollo detrás, te pueden decir, sí, es por este motivo, el otro, pero tú sabes que al final el hecho del suicidio, como ya estamos hablando, es malo, es negativo, es quitarte tu propia vida, según tú, para establecer paz. ¿A qué paz te lleva el quitarte la propia vida? ¿Mm? Ahí nomás nos damos cuenta, ¿no? Y con otras cosas podemos también comenzar a reflexionar un poco, ¿no? Correcto. De hecho, bueno, aplica a política, aplica a religión, a temas que a veces son tabú, a veces no. Pero em, digamos que de buenas intenciones está hecho el camino al infierno. Totalmente. Así es. Lo que me recuerda, hablando de personalidad oscura, pues sabes, Ángel, que a lo largo de la historia ha habido algunos personajes bastante oscuros. Empezando o comenzando, pues, podemos hablar de Calígula, El gran emperador. el gran emperador. Calígula. Pero, ¿por qué se dice o por qué me tomo un momento para hablar de Calígula? Bueno, digamos que, como bien sabemos, como nos ilustró Ángel, los psicópatas se caracterizan por una pérdida de la capacidad de autodeterminación, por movimientos instintivos violentos y descoordinados, y por una curiosa perversión o degeneración del principio moral, por problemas de temperamento, de costumbres y de sentimientos, y en particular el sentimiento del amor. Por último, por la ausencia de esfuerzos por integrarse socialmente y un desconocimiento del orden de los valores que presupone en la vida en comunidad. Ahora bien, ¿cómo aplica esto a Calígula? Bueno, amigos, recordemos que Calígula eh, no lo pensaba dos veces antes de mandar a ejecutar a alguien, de divertirse cuando alguien estaba siendo torturado o cuando alguien sufría. Eh, no parecía tener, de hecho, ningún límite moral. Y eso que estamos hablando de la época romana, de principios de la era moderna, en donde la moralidad no es la misma moralidad cristiana que presumo, asumo, la mayoría de nosotros estamos habituados. No, Um, de hecho era una moralidad muy, muy amplia, ¿no? sí, Tengamos en cuenta correcto, todo lo que se claro, realizaba en esas épocas, ¿no? por supuesto. Y sin embargo, las personas quedaban atónitas ante la actitud o actitudes o costumbres de este emperador, de Calígula, súper promiscuo sexualmente, eh, digamos, tenía un perfil narcisista, megalómano, natural. Él, ante una experiencia que relata Suetonio, va que ante una amonestación de su abuela Antonia, como si no bastara con desobedecerla, Calígula replica: recuerda que todo me está permitido y con todas las personas. No tenía ningún viso realmente de moralidad ni de moderación alguna. Era naturalmente cruel, desprovisto, si se quiere, de empatía, muy importante en este tipo de personalidades.
Sí, y bueno, eso también es un tema que sucede mucho y que sucedió mucho a través de nuestra historia con muchos de la realeza, ¿no? Recordemos que este tema de la realeza, sobre todo la realeza occidentalizada, estaba muy plagada de este pensamiento, ¿no? De este punto de todo me está permitido, con todos, con todo puedo hacer lo que quiera, lo que se me dé la gana, lo hago. Y si eres criado desde pequeño con este pensamiento, por más que no hayas nacido psicópata, narcisista, maquiavélico, te están criando con un pensamiento así. Entonces lo vas a aprender. Vas a aprender este mecanismo, estos rasgos psicópatas, narcisistas, maquiavélicos, sádicos, megalómanos, como bien lo has mencionado, y lo vas a normalizar porque hey, es para lo que has nacido, ¿no? Correcto, ese es un punto muy importante, ya que en este caso hablamos de un César, hablamos de alguien que crece en un entorno muy distinto al de la mayoría. Crece siendo mimado, consentido, pero al extremo. Y no conoce tantos límites como el individuo normal y corriente. Eso, entre otras cosas, como tú bien dices, es un punto fundamental en el narcisismo. Tienes a gente aplaudiéndote, siendo amable contigo a pesar que puedas tener malas actitudes con ellos, eh, no tienes límites, haces lo que quieres cuando quieres, realmente casi nadie, o en algunos casos nadie, te puede contradecir tan siquiera. Tienes el poder sobre la vida y la muerte de quien esté a tu alcance, porque recordemos que estos, sobre todo Calígula, Nerón también, disponían de sus esposas, ya está, cuando estaban cansados. Y no es una condición exclusiva de los Césares, también algunos reyes o incluso personajes bien pintorescos de la historia, como Barba Azul, por ejemplo, Claro. o de la historia, digamos, de estas narrativas, de estas historias, cuentos, disponían de sus esposas, eh, las mandaban a asesinar, a ejecutar, ya cuando se aburrían o les presentaban algún impedimento, les presentaban alguna molestia, así, o sea, y aquí creo que tenemos, Ángel, la tríada completa con Calígula. Cuidado si no, si no tendremos ya o algunas otras más triadas o montón de elementos más. Sí, y bueno, si nos ponemos a analizar un poco, ¿no? El tema de la triada y todo lo demás. Tú has mencionado dos características más, ¿no? Sadismo y megalomanía, ¿no? Ha habido una discusión, ¿no? En el tema científico, en el mundo científico, ¿no? Sobre si es una triada oscura o es una tétrada oscura, ¿no? Si es que son tres rasgos o cuatro rasgos. ¿Cuál es, no? Se discutió bastante el tema de la tétrada por bastante tiempo, unos cuantos años, pero al final se sabe que el sadismo está dentro de la psicopatía como tal. Una persona psicopática que ya llega a estos extremos o a estos puntos de ser nocivo es sádico por naturaleza. Entonces no es un rasgo fuera de la psicopatía. No es algo que esté fuera ni más allá de la psicopatía y del maquiavelismo como tal. Está dentro de. Entonces incluir sadismo es algo que por lo menos es un poco, digo yo, irrelevante, ¿no? Porque aún así existe la tétrada oscura de la personalidad, así como existe la triada oscura de la personalidad. Y es más, creo que por ahí también estuvieron evaluando un quinto rasgo, ¿no? Me parece, no estoy seguro del todo, pero me parece que estuvieron evaluando un quinto rasgo. Claro, es que a medida que surjan nuevas investigaciones o se profundicen las mismas, podrían surgir algunos rasgos adicionales. Sí, y a veces algunos rasgos están contenidos dentro de los otros, ¿no? Y este tema de la discusión del sadismo hizo que cambiara la prueba original de la triada oscura como tal, ¿no?
Y la psicopatía se subdividió, ¿no? En ciertos rasgos, ciertas partes sádicas, manipuladoras y de poca emocionalidad o poca empatía hacia los sentimientos de las demás personas, ¿no? Se modificó y bueno, al final ha quedado, actualmente creo que está la Dirty Dozen, me parece. Creo que sí, es la última que se ha reducido a 9 ítems nada más, a 9 reactivos. Son solo 9 preguntas que en unos momentos vamos a comentarlas, a ver si es que alguno de ustedes, nuestros oyentes, se identifica con alguna de estas preguntas, ¿no? O de estos reactivos. Habría que ver también, por supuesto, los niveles de esos reactivos. Quizá alguno se pueda identificar un poco con alguno u otro, pero habría que ver a qué nivel. Solo lo saben Claro. ustedes igual, pero piénsenlo. Claro. A ver, les pregunto a ustedes, ¿no? Luis y Patrick, ¿no? Escuchen atentamente estos 9 reactivos y califíquenlos en una escala del 1 al 5. Escúchenlo atentamente, igual para todos nuestros oyentes, ¿no? Primer reactivo, y califíquenlo, ¿no? 1. Me he burlado de las personas para que sepan que yo tengo el control. 1 es el más débil y 5 es el más fuerte, ¿no? 1 totalmente en desacuerdo, 5 totalmente de acuerdo. Segundo reactivo. Nunca me canso de presionar a la gente que me rodea. Califiquémoslo. 3. Haría daño a alguien si eso significa que yo estaré en control. 4. Cuando me burlo de alguien, es gracioso verlo enojarse. 5. Ser malo con los demás puede ser emocionante. 6. Me da placer burlarme de la gente delante de sus amigos. Qué porquería. Séptimo reactivo. Tengo todos 5. Séptimo reactivo. Me emociona ver a la gente meterse en peleas. Bueno, 8. eso no aplicará a los que son habitués del boxing o algo así, ¿no? Bueno, pero también está ahí, ¿ah? Las personas que se dedican a las artes marciales mixtas, el boxing, no necesariamente tienen que ser personas totalmente en armonía. No creo. Esos chakras no están nivelados. Alineados es la cosa, alineados. Sí. Octavo reactivo. 8. Pienso en lastimar a las personas que me irritan. 9 y último. No lastimaría a nadie a propósito, incluso si esa persona no me agrada. Ok, ese es como el más normal de la lista. Ese es el reactivo inverso. Es decir, este se Ok. califica al revés. Si yo pongo un 5, quiere decir que estoy bien. Si yo pongo un 1, quiere decir que estoy mal, ¿no? Sí, por eso. Repítelo para que nuestros oyentes no se confundan. 9. No lastimaría a nadie a propósito, incluso si esa persona no me agrada. Así es. Ok. ¿Hicieron su Bueno, suma? muchachos, coméntenos cuál es su resultado. ¿Serán oscuros o no serán oscuros? A ver, a ver. ¿Ustedes hicieron su suma? Patrick, Luis. Tengo mi sumatoria, soy muy poco oscuro. Yo tampoco, soy marrón, pero no es para tanto. Tengo 29 puntas. Etnias. Ok, bien, estamos bien entonces, no somos tan oscuros, pero como ven, han obtenido cierto puntaje, ¿no? Eso quiere decir que, como les mencioné al inicio, inherentemente todos tenemos cierto nivel.
sea mínimo o sea máximo. Cierto nivel. No existe el nivel cero, porque es inherente a nosotros. Ahora, ¿hasta qué punto puede llegar a ser nocivo o puede llegar a ser dañino? ¿No? Si en la gran mayoría de preguntas, por lo menos en 5 o 6 de estas han marcado de 3 hacia adelante, vayan a un psicólogo corriendo, corriendo, ya mismo, porque ahí sucede algo. Pero si en la mayoría, en la gran mayoría han marcado uno o dos, estamos bien, está todo ok. No, ¿Mm? está todo bajo control. Bajo Ok, control. Los que no están bajo control, muchachos, en la contemporaneidad, son aquellas personas que hacen cosas bastante macabras, bastante maquiavélicas, por así decirlo. Y es que realmente, no sé, aquí pues hablamos un breve inciso sobre Calígula, podemos hablar quizás sobre Nerón, podemos hablar quizás sobre Genghis Khan, eh, y sobre algunos otros personajes bastante relevantes en la historia, pero no todo se queda en la historia ni en los libros. A veces pueden estar mucho más cerca de nosotros de los que pensamos. Y es que realmente todas estas características a veces me llevan a pensar directamente en personalidades del mundo de la política. sí, totalmente. Y mira, justamente fíjate que en el 2013, 2014 más o menos, si mal no recuerdo, se hizo una investigación al respecto. No tengo ahora mismo a la mano la investigación, pero recuerdo haberlo leído, que fue sobre la triada oscura y el Congreso de Estados Unidos. Y creo que lo he mencionado en anteriores episodios, ¿no? Que justamente se encontró una relación ahí, cuando menos interesante, ¿no? Que sí, la mayoría o la gran mayoría de las personas que estaban en el Congreso de Estados Unidos tenían este tema de la tríada oscura. Eran personas oscuras, ¿no? Con una personalidad oscura. Pero, ¿qué pasa, no? ¿Qué sucede? ¿Por qué es tan común ver esto, no? Y muy seguramente, si es que lo replicamos en otros congresos, que creo que ya se ha hecho, si lo replicamos en otros congresos, en otros sitios de poder, incluso en los presidentes o expresidentes o personas que deseen el poder desesperadamente, lo vamos a ver. Vamos a tener ahí una correlación positiva, ¿no? Vamos a ver que estas personas tienen ciertos niveles altos de triada oscura, ¿no? De personalidad oscura. Y el detalle es, ¿por qué lo vemos tan seguido, ¿no? ¿Por qué sucede esto, ¿no? Y ahí viene el tema, ¿no? ¿Por qué? Y es a veces la pregunta que se hace muy típicamente, ¿no? ¿Por qué los jóvenes ya no quieren ir a la política, ¿no? Y es que sucede que cada vez más, o mientras más sucede el tiempo, mientras más pasa el tiempo, este tema del poder ya no está solamente direccionado hacia la política, hacia ser presidente o hacia ser congresista, sino hacia otros lados, hacia otras esferas de la sociedad, hacia otros puntos que cada vez se están haciendo más comunes y más aperturados. ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? No lo sabemos, aún no por lo menos, pero era algo que ya se veía venir con el crecimiento y el propio avance de la propia sociedad como tal, ¿no? ¿Qué sucede con el tema de la política? Y centrándome un poco más en el punto político, ¿no? Muchas veces hemos visto estos mandatarios, ¿no? Y es más, como Trump, por ejemplo, ¿no? Y es más, ¿no? Nació en su momento, recuerdo, cuando estaba todo este auge, ¿no? De las personas, del gran odio por parte de acá de América, no sé si también fue en partes de Europa, eh, el gran odio que surgió por Trump, ¿no? Y Trump ya además sabemos que es una persona con muchos dotes de narcisismo, psicopatía, ¿no? Maquiavelismo también, ¿por qué no? Eh, y surgió una variable nueva, ¿no? No recuerdo bien cómo se llamaba, pero surgieron una gran gama de investigaciones sobre Trump y sus consecuencias en la sociedad americana y también sus consecuencias en la sociedad de los demás países de América, Sudamérica, Centroamérica. Y bueno, a mí me pareció muchísimo, muchísimo más que interesante, ¿no? Cómo una persona puede lograr tanto movimiento en toda la sociedad, en muchos países,
cuánto poder, entre comillas, puede tener esta persona para lograr este movimiento de masas indirectamente. Ya ni siquiera hablamos de manera directa, sino indirectamente, simplemente porque subió al poder. Claro, Ángel. Pasa que también es una persona cuyo alcance es superior y cuya influencia es superior al del promedio. Cuando tienes el megáfono de los medios y de las plataformas que están 24/7, 365 hablando de ti, bueno, alguna repercusión en los individuos, pues por supuesto que va a tener. No es como si tú y yo hablamos en este espacio, bueno, quizás no tengamos ese alcance, ¿no? No por desestimar, por supuesto, el contenido de nuestras charlas, de nuestro programa, sino eh, que está en una, primero que bueno, es una persona per se, está en una posición de poder. En ese momento histórico, esa persona está ejerciendo una posición de poder, eh, acompañado, por supuesto, a una grandísima exposición, lo cual va a tener sí o sí algún tipo de influencia y de respuesta por parte de las personas del fenómeno comunicacional. Eh, ya, bueno, depende, depende de su gestión, depende de su yo, depende de su ser, cómo influya y en qué influya sobre los demás. Trump, bueno, es un ejemplo que se usa bastante cuando se habla a veces de estos temas, porque no, sí se usa bastante el ejemplo de Trump, quizás, bueno, por su forma de ser, su forma de expresar sus ideas, quizás, bueno, pero por supuesto, en el mismo espectro, pero del lado contrario, bueno, podemos hablar bastante de ciertas figuras históricas y contemporáneas también. Am, por lo menos todos son buenistas realmente, ¿no? Ante los medios, ante la prensa, todos son buenistas, ¿no? Ahí nadie parece ser narcisista, ahí nadie parece ser megalómano, ahí nadie parece ser, nadie padece psicopatía, nadie padece maquiavelismo, todo es en pro del colectivo, pero pues ya vemos, como dije anteriormente, de buenas intenciones está hecho el camino al infierno. Y bueno, eso lo hemos podido ver en ciertas latitudes. Estas personas que llegan se enamoran, se casan con el poder, ¿no? Vemos a estas personas hablándonos del bien común, de estas sociedades utópicas en donde todos somos iguales o a eso se apunta, pero ya luego pues los ves con sus discursos de odio o con sus discursos de victimismo para justificar pues sus fracasos, evi- evidenciados y comprobados, ¿verdad? Em, su, su ansia y su hambre de poder, en donde tú ves a un líder que llega o que surge de un movimiento independiente y todo aquello, llega al poder y parece que se sentara y le pasaran un soldador sobre la silla, porque es que nunca la abandonan hasta que se mueren en el poder. Y casos podemos mencionar bastantes acá. Y vemos que el discurso y el verbo no coinciden con la realidad. Eso es un dato bastante importante también. Sí, Probablemente, probablemente, claro, se debe a la propaganda, porque ni siquiera esas mismas personas, tal vez, o tal vez sí, se crean lo que dicen, porque tú ves países, estos países en eternas vías de desarrollo, estos países
pasan las décadas y todo sigue igual. Y te hablo del espectro contrario al de Trump. Estos países con estos discursos cargados de populismo, donde hay un resentimiento en el verbo, pero somos buenos, pero entonces odiamos de modo solapado o de modo velado. Eh, es interesante ver esto. Y las poblaciones, em, los índices de prosperidad de estos países, bueno, a veces dejan mucho que desear. Y eso que has mencionado es justamente la característica del cinismo, ¿no? Que justamente hemos mencionado al inicio, el cinismo presente dentro del maquiavelismo. Ese cinismo de decir, como bien lo has mencionado, somos buenos, pero al final en sus actos estás viendo algo, lo contrario, ¿no? Estás viendo que más bien es más de lo mismo. Es peor de lo que he visto. Sí, muchas veces se transforma en lo peor, ¿no? Y es Sí, es que que... Ujú. disculpa, Ángel. No, no, adelante, adelante, Luis. Y es que recordemos a veces que las historias de terror, las películas y las series se quedan cortas ante la abrumadora realidad de lo que lamentablemente miles de millones de personas a lo largo de la historia han tenido que padecer bajo estas personas oscuras. Sí, y es que bueno, como son personas sumamente manipuladoras, sumamente que ya están supuestamente, están totalmente decididos a hacer lo que sea para obtener su propio beneficio, ¿no? En este caso el poder, ¿no? Y realmente vemos que hacen lo que sea, ¿no? Siempre justamente en campañas presidenciales, en campañas de congresales o lo que sea, ¿no? Campañas aquí como hubo hace poco, ¿no? El tema de las campañas municipales, ¿no? Siempre salen noticias más que oscuras, ¿no? Más que turbias, ¿no? Como se diría, ¿no? Y es natural porque van a buscar cualquier táctica, van a buscar cualquier medio para poder desestimar a cualquier competidor, porque ellos quieren ganar, porque ellos quieren resultar ser eh, ese punto de esperanza para la población. Quieren que confíes en ellos lo máximo posible y que no hagas caso a lo que dicen los demás. Bueno, queda en cada uno ya saber o discernir, ¿no? Realmente sé quién es este candidato, realmente sé quién es esta persona, realmente sé lo que ha hecho, realmente estoy creyendo en todo lo que me dice, que muchas veces son sueños, ¿no? Sueños muy tirados de los pelos en algunos casos, pero que la gente los cree, que las personas los creen, porque como ya hemos visto, son personas que gozan de un verbo muy amplio, son personas que tienen esta capacidad de llevarte por donde ellos quieren que vayas y no más allá. Y si te vas más allá, ¿qué te puede pasar? No se sabe. Y eso se ha visto muchas veces. Por lo menos conozco yo los casos de África, ¿no? Que se ha visto muchas veces. Y acá en Perú que se tienen ciertas especulaciones, ¿no? De ciertos casos con ciertos grupos de poder y todo lo demás, ¿no? Que silencian a las personas. Y es más, me parece que hace poco vi una noticia en México, creo. Me parece que querían silenciar a un periodista, me parece, no estoy seguro del todo, pero me parece que lo he visto. Oh, sí, bueno, en México digamos que silencian bastante. Silenciar se ha vuelto costumbre en ciertas latitudes. Sin Sí, embargo, hablando del tema en cuestión, Ángel, sí, es tal cual, o sea, estas personas suelen ser, si se quiere, encantadoras, o sea, tienen una facilidad para meterse, como decimos coloquialmente por acá, para meterse a los demás en el bolsillo, increíble. Fíjate, aquí hay un extracto que conseguí de la National Geographic en donde se relata que hubo una entrevista de una periodista del New York Times de los 70 llamada Elizabeth Baker, en donde la periodista quedó fascinada al estar frente a Pol Pot.
Quienes saben, Pol Pot fue un líder camboyano, eh, mejor conocido como un genocida, un criminal, una persona que diezmó a su propia población en aras de hacer el bien. Tenía de referente a Mao, el dictador chino, y bueno, no le resultó bien el experimento, ese tubo de ensayo que quiso implementar con su propio pueblo, no salió bien, pero más allá de las atrocidades de Pol Pot, esta periodista, relata acá el National Geographic, se halló frente a frente con alguien a quien describió como, y cito, un hombre elegante, con rostro agradable, no alegre, pero atractivo, con una sonrisa que casi inspiraba simpatía y un encanto innegable. Esto ya ha adentrado su mandato, ya habiendo cometido todas las atrocidades que hoy en día se conocen, que tal vez no sea muy bueno especificar en este programa, pero es de verdad una historia horrible, un hecho muy desagradable, todo lo que sucedió lamentablemente en Camboya con Pol Pot, pero fíjense en la definición que da esta profesional de la comunicación que se vio cara a cara con él, ¿no? O sea, el impacto o la presencia de ese individuo frente al otro genera esas ideas, a pesar del genocidio que cometió, se presenta o luce como una persona como mínimo bastante agradable, según la descripción que brinda la periodista. Bueno, el tema de la agradabilidad es un tema un poquito subjetivo, ¿no? Pero sí te puedo dar la razón en algo. Y sí le puedo dar la razón a la periodista en algo, ¿no? De que por lo general estas personas, como justamente buscan, ¿no? El manipular, ¿no? El que estés a su mano, ¿no? Estés a su merced, ¿no? Confíes en ellos totalmente. Al inicio, ¿no? Se van a mostrar personas muy simpáticas, muy honestas, muy humildes, ¿cómo no? Y también con este dote de soberbia, ¿no? Tampoco mucho para llegar a ser narcisista, pero tampoco poco como para decir, me puedes pisotear. Esa es la elegancia que creo yo que describe ella, ¿no? Y es natural. Es natural ver a estas personas que se comporten así al inicio. Al inicio son personas que dices, wow, qué tipazo, ¿no? Wow, te dejan encandilados, ¿no? Como Pero, cuando estás como en una situación. sí, totalmente, totalmente. Pero a medida que los vas descubriendo, ¿no? A medida que vas como una cebolla, ¿no? Sacando sus capas, ¿no? Desentrañando sus cosas, metiéndote más a su mundo, más a cómo es esta persona realmente, descubres que esta primera impresión es simplemente una máscara, una de sus tantas máscaras, porque recordemos que estas personas son muy grandes actores y actrices, ¿eh? Muy, muy buenos, actúan muy bien. Y ese es Podríamos, el punto. Ujú. ok, Ángel, podríamos decir entonces que esta persona oscura se sabe oscura, pero pretende llevar una máscara de bondad de la cual él o ella estén conscientes. Claro, claro que son conscientes, solamente que, como justamente te mencionaba, ¿no? Un tema de satanizar estos puntos, ¿no? No es tanto por satanizarlos, sino por decir la realidad, ¿no? La realidad es que son personas que sí saben lo que son, saben y todos sabemos lo que necesitamos, ¿eh? Yo sé que necesito, no sé, dinero y lo sé. Igual que puedo decir, mañana más tarde me siento mal, siento que me está faltando algo, no me quiero a mí mismo y lo sé, lo sé. Igual sucede con estas personas. Yo sé que no me interesan los sentimientos de los demás, no me interesa qué pienses, no me interesa qué digas.
quiero que pienses lo que yo digo, porque es lo que yo quiero. Entonces son personas que saben lo que quieren y saben a lo que van, ya que su propia impulsividad los lleve a cometer actos delictivos, es cosa de que, bueno, no pasaron su debida terapia, ¿no? No pasaron su terapia ni pasaron por un profesional que los pueda orientar y guiar. Porque sí, uno de los rasgos de la psicopatía es que sean impulsivos totalmente. Tienen cierto nivel de irritabilidad, cierto nivel de ira que, ¡boom!, explotan como una bomba, ¿no? Y ahí es cuando sucede te mato, ¿no? Y cuando este sentimiento, esta emoción, este punto de matar se vuelve satisfactorio, y ahí entra el tema del sadismo dentro de la psicopatía, porque te satisface matar. A estas personas les satisface, se sienten las personas más poderosas del mundo, ¿no? Porque son capaces de comandar entre la vida y la muerte. Les satisface. En algunos casos ya más distorsionados, que ya hablaremos en un momento tal vez, les excita, ¿no? Sexualmente, pero eso es otro punto. A estas personas les da un placer único el decidir sobre la vida y la muerte de alguien, porque desean ese poder ilimitado. Y mientras más poder tengan, más puedan decidir sobre la vida de otros seres, otras personas, mejor para ellos. Y lo saben, ¿ah? Lo saben a conciencia. No es que sea totalmente inconsciente, para nada. Son conscientes de ello. Claro, porque fíjate que a veces tú escuchas a este tipo de personas hablar y no sé si será con el fin de engañarte o hacerte cambiar de parecer o de opinión, o si realmente la persona se lo cree, a veces se ponen como en una posición de víctima o yo no hago nada mal o realmente yo no veo que estoy haciendo mal, a pesar que me estoy comportando de cierta forma, todo está normal, todo está bien, los que están mal son los demás, yo no puedo, no puede ser que yo esté mal, y tal vez me comporte de ese modo dañino o nocivo, sin saberlo o sin estar consciente, o sea, pensando que yo estoy bien. A eso más o menos es que me refiero. Analicemos el simple punto de la frase, ¿no? No puede ser que yo esté mal. ¿Por qué no puede ser? ¿Por qué? ¿Porque eres tú? ¿O porque tu propia arrogancia, tu propio sentido narcisista interno te obliga a decir, no, no estás mal, estás bien? A pesar de que tal vez A o B persona ya te dijo, no, eso está mal. ¿Por qué no puedes estar mal? Y es algo que todos debemos preguntarnos en cierto momento, ¿no? ¿Por qué yo no puedo estar mal? ¿Qué me hace mejor o qué me hace diferente a las demás personas? Correcto, sí, habría que tener un momento de introspección y responder esas o despejar esas interrogantes. Pero como te digo, o sea, hay personas que no se detienen a despejar esas interrogantes, sino que ya dan por hecho, no sé, no puede ser que esté mal, o buscan darse la razón a sí mismas, o buscan opiniones que sean cómodas o que sean a manera de aprobar eh, X conducta que puedas tener con respecto a esas condiciones de las que estamos hablando. Y pues digamos que la persona no va a caer en cuenta de su, entre comillas, condición oscura. Claro, muy probablemente no le pueda dar un nombre, ¿no? Como decir, ah, yo tengo esta personalidad oscura. Muy probablemente no le pueda dar ese nombre. Pero dentro del léxico, o lo cognosciente, ¿no? Que tiene esta persona, sabe cómo se llaman ciertos rasgos, porque todos en algún momento lo hemos escuchado, ya sea en el colegio, en la calle, de nuestros padres, abuelos, tíos, primos, de quien sea. Hemos escuchado en algún momento todos que es un narcisismo, que es una psicopatía y que es un maquiavelismo. Tal vez a veces bien, a veces mal, pero lo hemos escuchado de cierta manera. Correcto. ¿Tú crees que hay personas que logren evadir y autoengañarse para evitar confrontar su verdadero yo que se compone de esta personalidad oscura, por ejemplo?
Sí, a eso se le llama el estado de negación, ¿no? Muy propio en todos los padecimientos, todos los trastornos, todas las condiciones, todas las disforias. Todos caemos siempre en un estado de negación en algún momento, más o menos fuerte, pero todos caemos en este estado de negación. ¿Verdad, Patrick? Tal vez nos puedas comentar un poco más acerca de este estado de negación Eso es. y cómo es que se Exacto. deslinda, ¿no? Claro, justo como menciona Ángel, son los grados, ¿no? Hay grados en diferentes trastornos, problemas. Es muy común, pero el de la psicopatía es un poco más potente. Y creo que eso también esto ayuda bastante a que no busquen ayuda, ¿no? El hecho de que, pues, ¿para qué? Si es que no le causa ningún problema o no palpa ningún tipo de consecuencia aversiva que le impulse a cambiar. Es como, por ejemplo, nosotros, ¿no? Tenemos un estilo de vida, una forma de comer, un trato con las personas, y hasta cierto punto funcionamos bien, ¿no? No interfiere con nuestra vida, o al menos no tanto. ¿Para qué cambiar? Ya, lo mismo, pero más para los psicópatas. Así es, se hace más fuerte, ¿no? Y como bien lo mencionas, Luis, también sucede este punto, ¿no? Del autoengañarse, ¿no? O manipularse a uno mismo. Y ahí viene el tema más complejo, ¿no? Porque estas personas a veces, bueno, la gran mayoría de veces, se autoengañan, se automanipulan, ¿no? Tienen esta necesidad de manipular impulsivamente y buscan opiniones de personas que le digan, estás bien, lo estás haciendo bien, es solamente un pequeño desliz, ¿no? O qué sé yo, ¿no? No, no pasa nada, ¿no? Y ya, buscan esas opiniones porque quieren sentirse bien y quieren reafirmar su idea de decir, estoy bien. Y cuando sucede eso, se prende una llama, ¿no? Se prende una chispa. Claro, porque bajo esa premisa, bajo el hecho de saberse, entre comillas, en ese estado de bienestar, probablemente pueda empeorar, porque si bien no pasa nada malo, yo no hago nada malo, dentro de, o sea, dentro de mi modo de pensar, cuando realmente es al contrario, es decir, yo pienso o me hago creer a mí mismo que todo está bien mientras todo está mal, pues si la cosa sigue así, se podría incluso agravar, o sea, digo, podría llegar a algún extremo quizás, podría empeorar. Claro, de hecho, no es un podría, ¿no? Sino es un hecho de por sí. Porque me estoy autoengañando y si ya lo hice una vez, lo voy a seguir haciendo porque ya se hizo un hábito en mí. Y si ya es un hábito manipular externamente, internamente también lo voy a hacer. Ahora, ese es el punto de las personas, entre comillas, normales, ¿no? Entre comillas, más comunes. Pero también sucede el caso de personas que literalmente tienen un nivel de psicopatía muy alto y realmente no sienten absolutamente nada. Les preguntas, ¿no? ¿Sabes que lo que has hecho estaba mal? Sí. ¿Qué sientes? Nada. ¿No te interesa la vida de los demás? No, no me importa. ¿Qué sientes al matar? "Mm, me produce placer. Me gusta decidir entre quién vive y quién mata, ¿no? Y veas el caso de esto que está en auge ahorita, ¿no? El tema de Jeffrey Dahmer, ¿no? Los asesinos en serie, o cualquier tipo de asesino que haya matado a más de dos personas. Claro, claro, sí, sí, hay todo un culto. De hecho, se le rinde a veces, me parece, como una especie de blanqueamiento o de contrabando moral, no sé, porque tratan a veces como de reflejar las vivencias que los pudieron haber conducido al hecho de ser un total enfermo y andar matando gente como si fuera lo más normal del mundo. Y se pone como bajo el foco de la lástima o de, bueno, a esta persona hay que entenderla, hay que comprenderla, y no digo que no, porque por supuesto, ustedes como psicólogos deben
razonar, deben comprender al individuo, ¿cómo no? Pero yo no me refiero a eso en este caso, sino al común denominador de la población que es consumidor de este tipo de contenido que tú acabas de mencionar, como que hay una especie, como te digo, de contrabando moral que te pone a decir, bueno, caramba, pero lástima con él, porque mira, y mira esto, y mira aquello. eh, Tal vez si no le hubiera pasado esto, no le hubiera pasado aquello, y se termina viendo así como con cierta lástima, o como, ¿sabes? Como cuando le das una palmada en la espalda a alguien, bueno, ya pasó, y algo así, pero es que de verdad no, son casos sumamente atroces, por decirlo menos. Así es. Y como mencioné, ¿no? La anterior vez, hace unos episodios, ¿no? Colindo mucho con la idea de Slavoj Žižek, ¿no? Si tú eres una persona mala que ha hecho un gran mal, no me importa tu historia, me importa qué has hecho actualmente. Y depende de lo que has hecho, es lo que eres, ¿no? Tu historia me puede servir para saber, para saber qué causas o qué cosas te pudieron haber llevado a cometer tal acto. Pero eso no me lleva a justificarte para nada, absolutamente para nada, ni mucho menos a tenerte lástima, porque lo que Sí, sí, hiciste fue algo atroz. claro, es que incluso no sé si de verdad ahora será por esto que se pone en auge el tema por lo menos de este asesino, pero termina generando, no sé por qué, una simpatía, y no solo con respecto a la respuesta de la serie, ¿no? Sino que en la vida real, muchachos, muchachas y muchaches, eh, muchos asesinos en serie son tema de culto, ¿no? O sea, o sea, tienen sus aduladores, tienen sus fanáticos, tienen, algunos tienen groupies, como los rockstars, pero por el hecho de ser personas total y completamente aborrecibles, ¿no? O sea, personas que han hecho cosas atroces a sus semejantes, no puede ser que tengan un séquito de seguidores, seguidoras, o sea, muchachas que son como fans por el simple hecho tal vez de la notoriedad, de la, entre comillas, famia o infamia. Em, Eso sería otro tema para otro episodio, tal vez. Sí, bueno, Eh, que no pueda ser, no, realmente, ¿no? Porque siempre ha sucedido. Y veamos justamente los nombres como tal, ¿no? Seguramente conocerán o habrán escuchado ustedes del síndrome de Estocolmo, ¿no? por Eso supuesto. es, eso es de parte del agresor a la víctima, ¿no? Pero también existe el síndrome de Lima. Y fíjense ese nombre, ¿no? Lima, porque nace de un caso que sucedió acá en Lima, Perú. Tal vez Patrick, ¿no? Recordarás o habrás escuchado en algún momento sobre el caso del MRTA cuando tomó la embajada. ¿Recuerdas? ¿Lo has estudiado? ¿Lo has visto? ¿Te lo han contado? Donde ahí hacen una, ¿cómo se llama? Esa intervención, ¿cómo se le llama? Intervención para cámara, no me acuerdo exactamente, Dios mío. Voy a dejar de la historia. Pero los llegan a sacar, si no me equivoco. Hay un equipo de inteligencia, creo que es el GEIN, si no me equivoco. No sé si me Sí, puedes confirmar. sí, a Entonces, través de sí, sí, túneles. Ajá. Pero sucedieron dos cosas, ¿no? Primero, el MRTA dejó salir a varios de ellos y segundo, ya después pasó lo de los túneles, ¿no? Pero ahí está el tema, ¿no? El síndrome de Lima nace porque dejó salir a varios, ¿no? Porque varios de ellos se hicieron amigos de los del MRTA, estando Wow, ahí ya raptados. Armaron simpatía con sus propios raptores. Y hay fotos, ¿eh? Hay fotos, puedes buscarlo por Google, donde quieras, puedes buscarlo y vas a ver que hay fotos de eso, ¿no? Que se tomaron fotos todavía en la propia embajada, no estando todos raptados. un selfie de Sí, recuerdo. sí, sí, sí. O sea, aquí cuando me estaba secuestrando, ¿te acuerdas de aquella vez? Claro, si nos conocimos, gracias a aquel secuestro ahora somos amigos. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Y es por eso que se llama el síndrome de Lima, ¿no? Y sucede, ha sucedido con justamente lo que mencionas, ¿no? Estos admiradores de estas personas malévolas.
Bueno, en el caso de Lima fue porque deseaban liberarse, ¿no? Y fueron libres. Pero hay otros casos en los que sucede que se hacen amigos o llegan a admirarlos o incluso se enamoran de estas personas malévolas, simplemente porque de alguna manera también desean su poder, desean estar a merced de también de su poder, desean ser raptados, entre comillas. Y esto se puede diferir, ¿no? Y aquí estoy divagando un poco porque no hay muchas evidencias científicas al respecto, pero podría estar ligado al tema del morbo, ¿no? Que les produce cierto morbo estar con una persona con tantísimo poder sobre definir sobre la vida y la muerte. Como ya se sabe dentro del tema de las parafilias, ¿no? Que existe, no voy a decir los nombres técnicos porque es un poquito complejo, pero existen las parafilias del canibalismo, que quiere ser comido, existe la parafilia, la más típica, ¿no? El masoquismo, ¿no? Que quiere ser sometido, quiere ser sodomizado, ¿no? Y es de lo más común, ¿ah? Es de lo más común que puedes encontrar. Igual, cada parafilia tiene sus propios ciertos niveles, ¿no? Ciertas bases, ciertos grupos, ¿no? Ahora, creo yo que esto se da más en personas con una parafilia de este tipo, pero llevada a niveles altos, ¿no? Que no son pocas las personas que lo tienen. Es más, actualmente se ha puesto muy de moda el masoquismo, pero a niveles que no se había visto antes en casi ningún lado. Sí, de verdad, ya hay todo un culto a este tema. Se ha masificado, se ha popularizado, ya parece, ya dejó de ser tabú, ya es algo Eh, cool, algo in pareciera, o así lo quieren hacer ver. sí, bueno, el tema no es tanto que se popularice, ¿no? Sino que se normalice. El Sí, tema es que bueno, esté normalizado, ¿no? Y tan bueno, pues normal no es. es como que bueno, que cualquiera. Sí, ciertas conductas tan normales no son, porque ya llevan a, bueno, ciertas cosas que rozan con esto que estamos hablando ahora de la personalidad oscura. Eso me remonta mucho y justo se me acaba de venir a la mente, ¿no? La canción Sexo de Los Prisioneros. Lo habrán escuchado seguramente. Sí, yo soy, bueno, es irónico, mi mamá lo para cantando. Para que veas. Claro, ¿no? Donde ya no es tu pareja, sino es tu enemigo, ¿no? Someter a tu enemigo, ¿no? Claro, la canción tiene tintes políticos porque era la forma de expresarse en esa época, pero si lo analizamos desde otro punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista sexualizador, no está tan lejos de la realidad que vemos ahora. Masificado totalmente. Sí, Sí, es como que te digo, o sea, se quieren blanquear un montón de cosas que no digo que, bueno, lo tengamos que ver como esas abuelitas en la iglesia, que no, no, nada que ver. Pero el otro extremo ya me parece como demasiado también, siendo sincero. sí, sí. Hay ciertas cosas que no tienen por qué hacerse tan normalizadas. No tendrían por qué. Pero bueno, ciertos niveles de sadismo y de masoquismo dentro del nivel íntimo están bien. Está excelente porque todos quieren complacer y tener placer a su medida, ¿no? A su forma de ser. Pero que se normalice ya es otra cosa. Pero así es. ¿Algún comentario final por parte de Patrick? Sí, Luis, justo como estábamos hablando de psicopatía, la teoría oscura, recomendar a sus oyentes que pueden escuchar y ver también en YouTube varias entrevistas con psicópatas. El último que yo estaba viendo ha sido de un joven que pues tiene el diagnóstico de psicopatía, se llama Juan Daniel Gómez. Pueden buscarlo acá en YouTube y quizás pueden darse una grata experiencia conociendo más a fondo, ¿no?, este tema. Inclusive ya en la misma plataforma hay diferentes entrevistas ya pasados que pueden también ahondar en este tema, ¿no? Bueno, Patrick, sí, ciertamente. Hay bastante material en la web sobre estos temas. Eh, Algunos más impactantes que otros, sobre todo los testimonios, las narraciones a veces de un modo tan insensible, tan frío, que, que dejan mucho que pensar. ¿Qué opinas, Ángel? Bueno, justamente con esto último que acabas de decir, ¿no, Luis?
Esta psicopatía, la falta de empatía, ¿no? Lleva a que no sientan nada, ¿no? Narraciones crueles para personas comunes, normales, que sí sentimos, ¿no? Que sí nos produce cierta empatía, incluso a veces podemos llegar a sentir, ¿no? O a imaginarnos qué sintió la persona en los actos, ¿no? Pero las personas con este nivel de apatía no sienten nada, ¿no? Es como les mencioné hace un momento, ¿no? No les interesa. Y bueno, simplemente para cerrar es el punto, primero, háganse esta autoprueba, ¿no? Tampoco con el fin de autodiagnosticarse, ¿no? No para nada. Simplemente si es que llegan a tener lo que les mencioné, ¿no? Mayores niveles o han contestado en la mayoría de casos con puntuaciones altas, es un motivo meritorio para que puedan hacerse ver, ¿no? Simplemente eso y comenzar a ser autocognoscentes, ¿no? Conocernos a nosotros mismos. También tener cierto nivel de empatía por nosotros mismos, ¿no? No siempre lo que querramos escuchar es lo que realmente debe ser. A veces las palabras duras o las cosas duras que nos puedan decir es algo que realmente debemos de fijarnos en nosotros mismos. Esto tampoco es con el ánimo ni con el fin de aumentar o de alimentar la inseguridad de algunas personas, porque es natural. No todo lo que digan tampoco es cierto, pero tampoco todo lo que dicen es incierto. Cada uno sabe qué es y qué no es. Y si no lo sabes, también es otro motivo para acudir a un profesional, porque esos son niveles de inseguridad muy altos. En tercer punto, sobre el tema de los mandatarios, como lo mencioné también en episodios anteriores, cuidado con los tiburones en el bosque y los zorros en el mar. Y no solamente con el tema político, sino también en la vida cotidiana, ¿no? Existen muchos lobos vestidos de corderos. Vamos a encontrarnos con muchos tiburones en el bosque y con muchos zorros en el mar. Hay que tener los ojos bien abiertos, la vista bien, bien, bien centrada y sobre todo construir nuestro propio sistema de valores, un sistema de valores positivo, que bueno, ya cada uno tiene su propia perspectiva del positivismo, de acuerdo con ciertas cosas. Y nunca dejar de lado la ayuda, una vez más, ayuda profesional. La necesitamos, no es por estar locos, no es por estar mal, sino que la necesitamos porque todos hemos pasado por esa etapa en la vida en que no sabemos qué hacer o hacia dónde ir. O no sabemos si estamos bien o si estamos mal. Para no terminar mal, acudamos a una ayuda profesional. Probablemente encontraremos las respuestas en nosotros mismos con una guía profesional. Ángel, te salió un jingle. Para no estar mal, acudamos a un profesional. Excelente. Ese es nuestro próximo lema. Está Oye, sí, patentado. ya. Voy a poner de Patentado. ringtone, papi, de ringtone. Bueno, ya saben que para no estar mal, acudan a un profesional o si no, ¿por qué no? A la ciencia de la mente, tu analgésico para la vida moderna. Nos despedimos de todos, todas y todes. Ángel García. Bye bye, gente linda. Felicidad. Y quien nos acompaña la noche de hoy, Luis Gloria, este 25 de octubre del año 2022. Nos vemos en una próxima edición de La Ciencia de la Mente. Hasta la próxima.